Bienvenidas y bienvenidos a una emisión especial de El Derecho a Disentir, el programa de Justicia TV en el que hemos podido analizar algunas de las sentencias más relevantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de forma interdisciplinaria con estudiantes de diversas carreras y universidades. El día de hoy tendremos un programa sumamente especial. Platicaremos sobre los ejes transversales de la reforma judicial de 2021. Especialmente abordaremos su impacto en la formación de abogadas y abogados bajo un nuevo sistema de precedentes, la consolidación de un verdadero tribunal constitucional, inicio y ascenso en la carrera judicial, agenda de género en la judicatura, defensoría pública cercana a la gente, combate al nepotismo y a la corrupción, e-justicia y muchos otros temas más de gran relevancia. Para platicar de estos temas nos acompañan las siguientes expertas y expertos, quienes precisamente, bajo la dirección del ministro presidente, forman parte del equipo encargado de implementar la reforma judicial. Las invitadas y los invitados de hoy son Alejandra Espitalier, secretaria general de la Presidencia de la Suprema Corte, Fabián Estrada, coordinadora general de asesores de la Presidencia también de la Corte, Ana María Ibarra, directora del Centro de Estudios Constitucionales de la Suprema Corte, Arturo Guerrero, secretario ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, y Arturo Bárcena, director general de la Escuela Federal de Formación Judicial. A nombre de todo el equipo y la producción de Justicia TV y del Derecho a Disentir, les damos la más cordial bienvenida. Comenzamos. Bienvenidos a una emisión más de El Derecho a Las Disentir. sentencias más relevantes de la Suprema Corte. El programa de Justicia TV en el que abordamos con estudiantes de distintas carreras. Como les comentábamos, hoy tenemos un programa muy especial porque vamos a poder escuchar de viva voz de parte de los que fueron parte fundamental de la creación e implementación de la reforma judicial. A nombre de todo el equipo, muchas gracias por acompañarnos y por tomarse el tiempo de explicarnos a las y los jóvenes y los no tan jóvenes un poquito de qué va este asunto. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Alex. Aquí una cosa fundamental es que la reforma judicial tuvo como uno de sus ejes volver o consolidar a la Suprema Corte como un tribunal constitucional. Y esta pregunta la quiero enfocar para Fabiana. ¿Qué implica esto? ¿Qué debemos de entender como un tribunal constitucional y por qué la Suprema Corte? Muchísimas gracias, Jimena. Primero que nada, pues es un placer estar aquí en este programa de jóvenes, para jóvenes. Sí, uno de los ejes fundamentales de la reforma constitucional y legal de 2021 fue la consolidación de la Corte como Tribunal Constitucional. La historia de la Corte como Tribunal Constitucional es una historia que se remonta a 1994. Ese es el año en el que el Poder Reformador apuesta por la justicia constitucional, es decir, por un órgano jurisdiccional encargado de defender todo el orden constitucional. Desde ese momento la Corte ha venido evolucionando y ha venido consolidándose en ese rol y en ese papel de Tribunal Constitucional. Una primera etapa muy clara de la evolución de la Corte como Tribunal Constitucional es la que comienza precisamente en 1994 y hasta 2011. Durante esa época la Corte afirma su independencia, su autonomía, se erige en un poder, en un contrapeso del poder público y comienza a generar una doctrina muy importante en materia de división de poderes, en materia de federalismo, y comienza a hacer efectivas esas cláusulas constitucionales que establecen la manera en que debe ejercerse el poder, la parte que se conoce como la parte orgánica de la Constitución. Pero faltaba durante esa etapa una doctrina más robusta en materia de derechos humanos. La Corte no funge como un protector efectivo de los derechos humanos, de los derechos fundamentales, y esto viene a cambiar por completo a partir de la reforma constitucional de 2011, que es cuando se integra el parámetro de validez constitucional a los derechos, a los tratados internacionales en materia de derechos humanos. Viene un nuevo paradigma y a partir de esa etapa comienza
la construcción de una doctrina en materia de derechos humanos y una protección muchísimo más robusta de los derechos de las personas. Entonces aquí ya la Corte avanza de un modelo de simplemente protección de las competencias, de la división de poderes y del federalismo, a una protección más completa de la Constitución a través de la protección de los derechos humanos. ¿Cómo se inserta en esta historia la reforma constitucional de 2021? Pues es a través de darle a la Corte un peso fundamental en la construcción del derecho, dándole mayor peso a sus sentencias, dándole la posibilidad efectiva de incidir en el orden jurídico, de dar parámetros interpretativos que le den coherencia a nuestro orden jurídico, hacer que sus sentencias lleguen de mejor manera a la sociedad, que sean más efectivas y que puedan desplegar de mejor manera sus efectos protectores. A eso se enfoca la reforma constitucional de 2021 en gran medida, dar a la Corte una mayor eficacia para sus sentencias. Claro que sí, también entiendo que se deja de considerar un poquito a la Corte como un tribunal de casación para que sea realmente un tribunal que sea quien tenga la última palabra en varios temas. Y para ahí pues vamos a tocar después el sistema de precedentes, que también va a ser un tema fundamental en este programa. Pero bueno, Amadeo. Sí, y un tema muy interesante, porque justamente el sistema de precedentes servirá para la otra cara de la moneda, que es precisamente los jueces y magistrados, la otra cara de la moneda, digamos, del Poder Judicial. Y en ese sentido, Arturo, me parece que lo que antes era el Instituto de la Judicatura Federal cobra una relevancia grandísima. Hoy en día, la Escuela Federal de Formación Judicial. Pareciera muchas veces, a veces se advierte de forma externa que simplemente se hacen cambios de nombre cuando llega una nueva administración. Sin embargo, yo creo que la reforma judicial prueba lo contrario. La Escuela Federal de Formación Judicial tiene una serie de elementos distintivos y que justamente se perfilan para tener un nuevo, valga la redundancia, un nuevo perfil de juzgadoras y juzgadores. ¿De qué va este nuevo perfil de juzgadoras y juzgadores a lo que apunta ahora la Escuela Federal de Formación Judicial? Sí, mira, creo que es muy importante esta pregunta que haces, porque creo que también es algo que suele malinterpretarse cuando se habla de un nuevo perfil judicial, como si lo que hubiera antes no sirviera. Pero creo que la idea de cuál es el perfil adecuado es una pregunta que se tiene que hacer periódicamente dentro de los poderes judiciales, y creo que este es un momento muy pertinente para hacerse esa pregunta y contestarla. ¿Por qué es importante ahora un nuevo perfil judicial? Creo que tiene que ver centralmente con los cambios que ha experimentado el ordenamiento jurídico mexicano en los últimos años. Creo que siempre digo lo mismo cuando me preguntan de esto, pero creo que hay dos ejemplos muy ilustrativos de cómo se ha transformado el orden jurídico en los últimos años. Por un lado, el proceso de constitucionalización de todos los sectores del ordenamiento, el derecho de familia, el derecho civil, el derecho administrativo, el derecho penal, todos esos sectores del ordenamiento han sido influenciados fuertemente por la interpretación, sobre todo de la Suprema Corte, en materia de derechos humanos. Esto ha transformado, sin duda alguna, el derecho positivo tal y como lo conocemos, y es una situación, un fenómeno que no existía hace 15 años, ¿no? Y por eso necesitamos personas juzgadoras que estén preparadas para los retos que plantea, por ejemplo, el tema de la constitucionalización del ordenamiento. Y un segundo tema que también me gusta poner de ejemplo tiene que ver con el tránsito de las reglas procesales de prácticamente en todas las áreas, de sistemas procesales tradicionales a sistemas procesales de corte adversarial y oral. Esto también requiere otras habilidades en las personas juzgadoras, y por eso me parece que la parte de la escuela judicial que tiene que ver tanto con los concursos como con la capacitación tiene que estar orientada por esta pregunta de qué perfil queremos para las personas juzgadoras, y pues tiene que ser un perfil que responda a esas nuevas necesidades. Y creo que es lo que estamos intentando desde la escuela, que tanto los concursos como la capacitación respondan a ese nuevo perfil de personas juzgadoras que se requiere. Totalmente, porque cuando hablamos de un nuevo poder judicial me parece que pasa justamente a través de ello. Un nuevo poder judicial al final del día se traduce en nuevos juzgadores y juzgadores en función de los retos que van a tener y traza la ruta para lo que hay una visión y para lo que se construyó en esta visión de la reforma judicial de 2021. Sam. Pues sí, justamente partiendo de todas estas premisas, creo que hablando de cómo se deben desarrollar los nuevos jueces, las nuevas juezas, pues creo que tenemos que tener presente que pues, tienen que conocer nuestro nuevo sistema de precedentes, y parece que todo regresa siempre al sistema de precedentes. Entonces, esto es un programa para una audiencia más joven, entonces me gustaría que, Ana, nos pudieras platicar un poco de cómo le dirías tú a los estudiantes
a las y los estudiantes qué es el nuevo sistema de precedentes. Muchas gracias, Samantha, por la pregunta. Creo que tiene todo que ver con lo que han dicho ya Fabiana y Arturo respecto pues, a cómo consolidar a la Corte como un tribunal constitucional y cómo también capacitar a nuestros jueces y juezas para cumplir precisamente el propósito de dar cumplimiento a los derechos humanos. La reforma constitucional de 2021 es quizá la reforma más importante del tema de precedentes. ¿Qué teníamos anteriormente? Teníamos la necesidad de que hubiera 5 criterios, 5 sentencias en un mismo sentido para que fueran vinculantes para todos y todas las jueces. Ahora basta con que haya un solo criterio votado por mayoría calificada para que pueda tener este impacto en la sociedad. Esto es fundamental por muchas razones. Primero, porque implica darle el peso a la Suprema Corte que verdaderamente tiene. Una Corte que resuelve los derechos humanos de todas y todas y una Corte donde lo que dice importa para todos y todas. Y en segundo lugar, porque no es necesario que los justiciables vayan al sistema judicial en 5 ocasiones hasta que llegue este asunto a la Corte y pueda resolver en este sentido. Este sistema de precedentes entonces tiene como objetivo generar una igualdad en la aplicación de la ley. Que si ya la Corte dijo esto para una persona, la otra persona que vaya al sistema de justicia también tenga la garantía de que va a resolverse en el mismo sentido. Por otro lado, creo que esta reforma reivindica el papel de la sentencia. A ver, lo que teníamos antes es este sistema basado en tesis aisladas y jurisprudencias, donde a lo que íbamos era al JUS, ¿no? O al Seminario Judicial de la Federación, y así aprendíamos el derecho, y así hacíamos nuestras demandas, y así resolvían los jueces y juezas. Ahora, a lo que tenemos que apostar es a una cultura basada en el precedente, en la lectura y en comprensión de las sentencias. Lo que es vinculante son las sentencias, no las tesis aisladas o jurisprudencias, que son nada más un medio de comunicación de lo que dice la sentencia. Esta reforma judicial entonces apuesta todo a eso, a que nos volquemos hacia las sentencias y que estos sean realmente como el instrumento de aplicación del derecho, el instrumento de comunicación del derecho y de garantía de nuestros derechos. Perfecto, muchas gracias. Sí, justo debería de bastar una sola sentencia de la Suprema Corte en su mayoría calificada o en su unanimidad para que fuera obligatoria para todos los jueces en el país, jueces y jueces. Oye, fíjate, si me permites interrumpirte, me quedé pensando mucho en lo que comentaba Arturo, este nuevo perfil de juzgador y de juzgadora. Ale, sé que eres muy activa en redes sociales con este tema, pero también sé que ha creado mucha polémica todas estas políticas que ha implementado desde la presidencia en materia de género. ¿Qué nos podrías decir? ¿Qué les podrías decir también a las jóvenes que están interesadas en entrar al Poder Judicial? ¿Cómo está cambiando el Poder Judicial en favor de las mujeres? Bueno, pues gracias por la pregunta, Alex. Me gusta la palabra polémica, pero no sé si estoy tan de acuerdo. Me gustaría pensar que más bien hay un acompañamiento de todas las y los jóvenes y de todas las y los mexicanos en materia de género, que sin duda el Poder Judicial se está apuntalando como un pilar en materia de género, un referente en materia de género para instituciones públicas e instituciones privadas. El tema de género es un compromiso que nosotros tenemos, no nada más desde la presidencia actual, desde el 2019, sino que el equipo del ministro Arturo Saldívar traía de antaño desde la ponencia, en donde se emitieron criterios jurisdiccionales que siguen siendo hoy en día referente en favor de los derechos de las mujeres. Tenemos sentencias que aquí nuestros integrantes del foro, amigos míos de muchos años atrás, fueron partícipes de las resoluciones. Tenemos el tema de orden de los apellidos, tenemos doble jornada, tenemos interrupción del embarazo. Entonces, es un compromiso que nosotros traíamos desde hace más de 10 años. Y llegamos a la actual presidencia de la Corte y del Consejo en 2019 y en un primer diagnóstico nos dimos cuenta que el tema de la desigualdad en beneficio, más bien en perjuicio de las mujeres, era un tema de urgente medida. Cuando nos dimos cuenta de las cifras que integraban el Poder Judicial Federal, advertíamos que prácticamente el 50% lo integraban mujeres y el 50% hombres, pero cuando analizamos las cifras, oh sorpresa, vimos que había solamente un 20% de las mujeres que ocupaban
ocupaban puestos de alta dirección, juezas o magistradas. En ese sentido, decidimos que el tema de buscar políticas públicas para beneficiar esta igualdad sustancial era indispensable y era urgente. Se empezaron a tomar muchísimas medidas que orgullosamente hoy podemos decir que ya estamos empezando a ver resultados. Se iniciaron con los concursos exclusivos en favor de las mujeres, se inició con una política de cero tolerancia al acoso y hostigamiento sexual, también se implementó la perspectiva de género, no nada más en las funciones jurisdiccionales, sino también en las administrativas, y se empezaron a fomentar políticas de conciliación laboral y profesional. En ese sentido, todo el tema de género se vio como una problemática muy compleja con distintas aristas y se empezó a impulsar a todas las mujeres en todos estos distintos enfoques y en distintos pilares para poder verdaderamente tratar el problema en su conjunto y en su raíz. Cuando viene la posibilidad de la reforma judicial, pues el tema de género siguió siendo un compromiso de todo el equipo y afortunadamente se pudo plasmar y pudo cristalizar todos los ejes de la reforma. Yo estoy muy orgullosa del resultado que obtuvimos a nivel de reforma, porque lo que antes era política pública y lo que dependía de la voluntad de quienes integraban los equipos de trabajo, ahora muchos de esos temas están contenidos en norma. Ya no va a depender de quién esté al frente de la institución o al frente de un grupo colegiado, sino simplemente será una cuestión de aplicar la norma correspondiente. Si nosotros nos vamos al tema del Tribunal Constitucional, como nos platicaba Fabi, habrá un tema de género, como ahora las sentencias que emitió la integración actual de la Suprema Corte en materia de interrupción al embarazo y de objeción de conciencia, junto con el tema de precedentes, pues vemos que estos dos temas más género benefician a todas las y los mexicanos de este país con esta integridad de la reforma judicial. Y sin duda, bueno, lo que nos platicaba Arturo también, el tema del nuevo perfil del nuevo juzgador también pasa por género. Entonces, el tema de género es un tema transversal de toda la política judicial y en ese sentido podemos afirmar que el Poder Judicial está teniendo como eje a la mujer, como prioridad los derechos en favor de las mujeres. Y estamos muy orgullosos que esos resultados se están advirtiendo, no nada más al interior del Poder Judicial y al interior de nuestro país, sino ahora ya son reconocidos internacionalmente. Acabamos de ser galardonados como el número 1 en cuanto a mejores políticas para el impulso de liderazgos femeninos en un premio que se otorga por parte de la OEA y de la Corte Interamericana. Es el premio interamericano en favor de estas políticas públicas y estamos muy orgullosos de ser el primer lugar en la primera edición de este premio a nivel de todo el continente americano. Entonces, en materia de género, sin duda estamos siendo un referente y eso ya ha quedado blindado, la semilla ahí está bastante bien sembrada y ya estamos empezando a cosechar resultados. Muchísimas gracias. Nos queda muy poquito tiempo de este primer bloque y aprovechando el contexto de la pregunta, pues aquí está el director, el encargado de todo el engranaje para que estos concursos se hagan posibles. Brevemente, Arturo, ¿cómo has vivido esta experiencia de la implementación de los exámenes? Por ahí leí que las calificaciones que se habían obtenido por parte de las mujeres en estos concursos exclusivos eran de las más altas que se habían tenido en la historia. Sí, creo que el tema de los concursos, como decía antes, tiene que verse claramente en conjunción con el tema de la capacitación. Nuestra idea es que en los concursos que habilitan para que lleguen nuevas personas juzgadoras, pues haya una nueva concepción que responda a los retos que plantea el ordenamiento. Pero desde luego que es muy importante que desde el Consejo de la Judicatura y concretamente desde la escuela se favorezca también que haya un mayor acceso para las mujeres, porque claramente ha habido un déficit en este tema por parte del Consejo de la Judicatura, en el sentido de que no tenemos el número de personas juzgadoras mujeres que deberíamos tener y pues están haciendo, como ya decía Alejandra, políticas públicas desde el Consejo que intenten lograr este objetivo de igualdad sustantiva, ¿no? Nos queda muy poquito tiempo de este primer bloque, así que vamos a mandar a un pequeño corte. No se vayan, todavía quedan muchísimos temas más de los cuales vamos a hablar. Regresamos
regresamos a esta edición especial de El Derecho a Disentir. Y pues bueno, relacionado con el tema que estaban diciendo sobre los temas de género y que es una bandera principal de esta administración, creo que no se puede entender sin el tema de las adscripciones. Creo que la política aquí ha hecho un gran cambio porque no solamente se puede entender las políticas de género nada más con los concursos, que son muy importantes, pero también deben estar acompañados con otras medidas como la política de adscripciones, ¿no? Que hacen todo un cambio revolucionario a cómo se debe hacer y también ponen la mira en las labores de cuidado que hay en casa, que es muy importante, ¿no? O sea, las mujeres no van a poder llegar a los puestos más altos, a los puestos directivos, sino es que antes se hace un cambio estructural. Y este cambio estructural también puede verse entendido conforme a la distribución de las labores de cuidado. Pero esta pregunta va dirigida para ti, Arturo. Cuéntanos un poquito más de esta política de adscripciones. Muchas gracias, Jimena. La verdad es que escuchando la conversación, caigo en cuenta de algo, me gustaría tocar 3 puntos. Lo primero es, hace rato decía Samantha, es que relacionado con el tema del Tribunal Constitucional pasamos al tema de los precedentes y eso de alguna manera nos lleva al nuevo perfil de juzgadoras y juzgadores que platicaba mi tocayo, y eso necesariamente nos lleva al tema de género, y creo que eso de entrada es uno de los temas interesantes de la reforma. Muchas veces las políticas públicas, y creo que en el Poder Judicial había sido el caso, se diseñaban, y siempre aludo a esta imagen como este castillo surrealista en Gilitla de Edward James. Ya sabes, tienes una escalera que llega a la nada, abres una puerta y da un muro, y entonces el problema es que a veces faltaba vincular todo lo que se hacía en una política bien estructurada. Entonces creo que uno de los temas interesantes de la reforma es que una parte de la reforma no tiene sentido sin la otra, y en ese sentido se vuelve un ejercicio sumamente interesante por tratar de rescatar lo bueno que había, mejorarlo, identificar las fallas, dialogar con lo que existía y desde ahí mejorar para tratar de dejar eso, un mejor poder judicial de la Federación. En ese sentido, el tema de la política de adscripción nos lleva a la importancia que tuvo la reforma para fortalecer la independencia judicial. Cuando se habla de independencia judicial existe un consenso en general respecto a que es fundamental tener condiciones claras de acceso a los cargos de juzgadora, de juzgador. Es fundamental también que las condiciones de separación del cargo estén perfectamente bien definidas, que se respete un debido proceso, y también resulta básico contar con garantías que permitan que las juezas y jueces se sientan protegidas frente a posibles injerencias, tanto ajenas al Poder Judicial de la Federación como dentro del propio Poder Judicial de la Federación. Y esto nos lleva ahora sí al punto central de esta pregunta, que es: el Consejo de la Judicatura recibe un reforzamiento a sus facultades regulatorias. El Consejo es una suerte de mini Estado dentro del Estado. Legisla, administra y juzga inclusive al interior de la institución. Y aquí el problema estaba en cómo se entendía el ejercicio de estas facultades. Si tú le encargas a un órgano que administre, que vigile, etcétera, de repente parece que esto se lleva de manera muy inercial. Entonces te dicen, oye, Consejo, ¿administra? Pues administro. ¿Te toca sancionar? Sanciono. ¿Y te toca definir adscripciones? Perfecto, defino adscripciones. ¿Con base en qué criterios? Y aquí es donde entra el tema interesante. Nunca en 25 años de historia previa a este punto había existido una política de adscripciones. Y esta política se articula dialogando con estándares de Naciones Unidas, del sistema interamericano, inclusive orientada con estándares del sistema europeo, y entonces se empieza a autorregular el Consejo. Y esto es fundamental, o sea, tienes sí esta fuerza que te da la Constitución de regular ciertos aspectos, pero empieza a tener también algunos parámetros que vienen definidos en la reforma, algunos principios desde la Constitución y otros a nivel legislativo, que te obligan a contar primero con una política al respecto, y segundo, a que esta política toque con varios puntos esenciales. Y aquí lo primero es el concepto clave que siempre se había tenido como un cajón desastre, que es el de necesidades en el servicio, que ahora se regula. Estas necesidades en el servicio entendidas con legitimar a la institución frente a la ciudadanía, con mejorar el funcionamiento, con permitir facultades de investigación sin adelantar una sanción. Entonces viene esta serie de reglas que se pone a sí mismo el propio Consejo a partir de estos lineamientos. Otro es el tema de atender situaciones extraordinarias, como pudieran ser cuestiones de seguridad o cuestiones, por ejemplo, de labores de cuidado, y ahorita llego a ese punto, y también atender solicitudes a partir de un esquema de calificaciones objetivo. Antes las calificaciones se definían en un 80% por antigüedad y cursos.
Ahora el 80% tiene que ver con el desempeño jurisdiccional, visitas, productividad, etcétera, y luego vienen los otros factores. Y el tema de las labores de cuidado fue central y toca muchísimo con el tema de género. ¿Por qué? Porque de repente en este diagnóstico que se hace al interior de la institución nos damos cuenta que una de las principales razones por las que las mujeres no concursaban para ser juezas y jueces era precisamente por el miedo a un cambio de adscripción. ¿Por qué? Porque estadísticamente las labores de cuidado suelen impactar de manera desproporcionada a las mujeres. Porque a pesar de que en el peldaño anterior teníamos casi un 45-55% entre hombres y mujeres, pero al momento de concursar no lo hacían. Entonces, ¿qué hace el Consejo? El Consejo identifica esta situación y empieza a considerar sí la excelencia, sí la productividad, sí todo esto, pero también empieza a tomar en cuenta labores de cuidado de niñas y niños, de personas con discapacidad, de personas adultos mayores, y a partir de eso empieza a tratar de cuidar que la adscripción tome en cuenta este factor y con ello empieza a entender también la realidad humana y la realidad familiar de las personas al interior de la institución. El cambio con esto fue radical. De hecho, en el primer concurso muchas personas todavía no se inscribían de los concursos exclusivos porque no terminaban de tomarle la palabra a la institución. Cuando el ministro presidente Arturo Saldívar anuncia este tema y lo platica en una reunión con coordinadoras y coordinadores, como que había mucha resistencia todavía. Se plantea, el Pleno arropa la política, se lanza el primer concurso y era muchísimo el escepticismo. Cuando empiezan a ver que esto cambia, los números de mujeres que participan en los concursos aumentan significativamente. Entonces esto es fundamental y toca, por supuesto, con la carrera judicial, con el tema de género al que sea referenciable también, y en ese sentido creo que esto es una de las piezas fundamentales de la reforma. Totalmente, creo que desmantela estructuralmente muchas resistencias o muchos impedimentos que tenían las mujeres para poder concursar, como bien mencionabas. Entonces, creo que es una cuestión que no se ha hecho en muchos lugares, si no es que ninguno. No sé si el Poder Judicial innovó en esto, yo creo que sí, pero ya sabrás tú decirme de mejor forma. Pero bueno, ahora vamos contigo, Amadeo. Sí, el tema de adscripciones es fundamental porque al final del día es la conformación en función de una inteligencia detrás de qué es lo que más sirve. Y en ese sentido también la reforma judicial, me parece, Fabiana, tiene otro punto muy interesante con respecto a los tribunales, que es la concentración de violaciones graves de derechos humanos, la posibilidad de concentrarlo en un solo tribunal, cosa que fue muy criticado en su momento. ¿Por qué nos explicas un poquito qué hay detrás de esto? ¿Qué hay detrás de esta crítica o qué respondemos ante esta crítica de la concentración de estas violaciones graves dentro de un solo tribunal que pues históricamente no se había hecho, ¿no? O no es lo habitual? Sí, es un aspecto fundamental y es una pregunta muy, muy importante. El tema de cómo enfrentar y cómo dar salida a las violaciones graves de derechos humanos en un país como el nuestro ha sido históricamente complicada. Hemos intentado varios modelos y la reforma de 2021 apuesta por un modelo desde el acceso a la justicia. Anteriormente la Corte tenía esta facultad de investigación por violaciones graves de derechos humanos y es una facultad que finalmente se le quitó a la Corte porque fue una facultad que solo ponía a la Corte en una posición muy complicada y que en realidad nunca fue útil para dar salida a estos temas para satisfacer a las víctimas. Después de este modelo vino un modelo a cargo de la Comisión Nacional de Derechos Humanos que tampoco ha logrado dar esta satisfacción y resolver de fondo estos problemas tan delicados. Y la reforma de 2021 apuesta por esta idea de la concentración, que es la posibilidad de que un tribunal o varios tribunales u órganos jurisdiccionales conozcan, sin tener que observar las reglas de turno y competencia, de asuntos relacionados con violaciones a derechos humanos. ¿Qué es lo que pasa? Que normalmente cuando hay una situación o hechos que constituyen violaciones graves de derechos humanos, comienzan litigios, pero estos litigios se ven atomizados. Hay litigios en muchos órganos jurisdiccionales y esto impide que se pueda dar una solución coherente, una solución unívoca, una solución frontal a las víctimas. Entonces, a través de esta figura de la concentración, lo que se busca es que uno o varios órganos jurisdiccionales conozcan de todos estos litigios, que ya acabar con esta atomización y poder dar una respuesta coherente, una respuesta consistente y una respuesta frontal a este tipo de violaciones. Y ahorita esta figura pues adquiere una relevancia importantísima y demuestra, o está por demostrar, creo yo, su eficacia a través de la decisión que está por tomar, que ya anunció el ministro presidente Arturo Saldívar, de concentrar
en uno o varios tribunales, juzgados de distrito, litigios en contra de la prisión preventiva justificada. Claro. Ya varios organismos internacionales han señalado que el uso indiscriminado de la prisión preventiva en nuestro país constituye una violación grave de garantías porque es una cuestión sistémica y entonces esto va a dar lugar a ejercer por primera vez esta facultad y esperemos que rinda frutos y que a través de la posibilidad de que un solo o un grupo de órganos jurisdiccionales conozcan de estos asuntos, se puedan identificar las problemáticas, dar soluciones desde el punto de vista de acceso a la justicia y eventualmente generar criterios que den la pauta a otros órganos jurisdiccionales y a los operadores sobre cómo debe utilizarse esta figura en nuestro ordenamiento jurídico. Por supuesto, me parece muy importante justamente, porque pues, pone el acento en la efectividad, ¿no? Que es una de las grandes agendas, digamos, siempre con el tema de la justicia, que no sea efectivo, que tarde mucho tiempo, etcétera. Entonces, el hecho de que sea concentrado, dispuesto para ello, te da posibilidad de concentrar un asunto de interés nacional y de crítica nacional para darle precisamente una solución que genera además un oleaje de precedentes y de orientación pues al resto de los tribunales. Creo que ibas a comentar algo. Sí, quería comentar algo, perdón, Alex, si me permites también, que en el tema de la concentración fue interesante cuando empieza a darse la discusión en abstracto, como que en la arena política había muchísima resistencia, pero las primeras voces que salen a defender, digamos, la propuesta vienen de sociedad civil, particularmente de integrantes de organizaciones que han litigado los casos de graves violaciones a derechos humanos. Y esto tiene que ver con un cambio bastante más profundo en el cual tratamos de pasar de enfocarnos en expedientes con número a entender historias de vida y dramas humanos que tienen una complejidad que va mucho más allá de una división formal del expediente 120/2022. Claro. ¿No? Y creo que ese es el cambio que hace falta, también tener esta cara humana de la impartición de justicia. Sí, y sensibilizar los casos, definitivamente. Pues ahora sí que el mural de Cauduro, que está precisamente representado en esos expedientes y los rostros de cada uno, que hay historias y hay personas detrás. No, yo agradezco mucho esta explicación porque recordaba mucho de lo que se vivió en este proceso legislativo, de algunas de las voces que reclamaban, ¿no?, en específico estos artículos, y me parece que con esto que mencionas, el caso de lo que pasa con Santa Marta, ejemplifica muy bien cuál es el uso que se va a utilizar. Ahora, yo quería regresar contigo, Arturo, para que me expliques como director. A mí me tocó vivir el proceso de profesional operativo dentro de órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación y la preocupación que se podía vivir hacia cómo crecer en esa carrera. A ver, al menos cuando a mí me tocó, para ser oficial administrativo, pues que alguien te llamara, ¿no? No era como que, no era lo normal que se hicieran exámenes, etcétera. Y de ahí el paso para ser secretaria o secretario, pues es que algún magistrado o juez te diera la bendición, ¿no? Y eso, evidentemente, cuando no tienes los contactos dentro de la carrera judicial, pues puede ser un desaliciente, ¿no?, para entrar. Ahora proponen un nuevo esquema de carrera judicial y nuestro público son jóvenes que seguramente tienen intención de entrar. ¿Qué les dirías a ellos? ¿En qué les beneficia? ¿Cómo se combaten estos males? Sí, mira, primero me gustaría empezar diciendo y reconociendo algo que creo que es muy importante señalar. El Poder Judicial de la Federación desde hace muchos años es un poder basado en la meritocracia, o sea, y si lo compara incluso uno con otros poderes, es claramente, me parece un ejemplo a seguir en el sentido de que siempre ha sido un poder en el que los méritos han contado para llegar sobre todo a las posiciones de titulares de la función jurisdiccional. Ahora, reconociendo eso, claramente había amplios espacios de mejora en la carrera judicial, porque hay escalones o escalafones en la carrera judicial donde el mérito no estaba considerado o no considerado con los incentivos adecuados. Por ejemplo, ¿no?, la entrada. ¿Cómo se entraba al Poder Judicial? Bueno, tú ya relataste un poco ese proceso un poco azaroso, por decirlo de alguna manera, en la que uno podía llegar a entrar al Poder Judicial. Y la reforma judicial creo que aquí cambia por completo las reglas. Establece una entrada, digamos, abierta para todo el que quiera entrar en el escalafón primero de la carrera judicial, los oficiales judiciales. Y la idea también, creo que esto es muy importante y perdóname que aquí haga el comercial, para nosotros como escuela judicial es muy importante que
los abogados y las abogadas, las nuevas generaciones que están terminando la carrera o recién la acaban de concluir, vean al Poder Judicial como un lugar en el que se pueden desarrollar profesionalmente y que estos cambios en las reglas de la carrera judicial van a permitir una entrada a través de exámenes meritocráticos a ese primer escalafón de la carrera y luego, una vez que estés dentro, puedas ir ascendiendo también con base en el mérito. Pero decía yo que aunque el mérito se ha tomado en cuenta, claramente también han faltado incentivos en ciertos, lugares de la carrera. Pongo el ejemplo de las personas secretarias. Ahí, por ejemplo, la contratación de que alguien que hubiera tenido la certificación para poder desempeñarse como secretario o secretaria pudiera llegar a ocupar un puesto en esa categoría, pues dependía un poco de si conocía a una persona titular de la función jurisdiccional y en función de eso llegar. Ahora, las nuevas reglas de la carrera establecen un incentivo en el sentido de que todas las personas que estén, o más bien que las personas que estén en el 10% más alto de las que están mejor evaluadas, tienen que ser tomadas en cuenta para su contratación. De tal manera que las personas titulares de la función jurisdiccional tienen que elegir entre ese 10% más alto. Esto va a permitir algo que no ocurría con la frecuencia, yo creo que deseada, que es la rotación en esos puestos y que se contrate, digamos, a las personas que mayores méritos han mostrado, ¿no? Entonces, yo creo que este es uno de los objetivos de la reforma y desde la escuela estamos trabajando por implementar este nuevo esquema, que entiendo también que ha habido muchas críticas y quizás también de nuestra parte no hemos podido explicar de la mejor manera cuáles son las virtudes de este nuevo sistema, pero me parece que es un cambio crucial para que el mérito funcione mejor en la carrera judicial. A ver, y hablando de mérito y hablando de concursos, una de las críticas que más se ha realizado a esta nueva administración, a estas nuevas políticas públicas, ha sido los concursos exclusivos para mujeres. Entonces, hay muchas críticas que alegan que esto vulnera el principio de la igualdad y que no se están tomando en cuenta los derechos de los hombres, etcétera. Entonces, Ale, me gustaría que nos pudieras platicar por qué es correcto que hayan exámenes exclusivos para mujeres. Por supuesto, muchas gracias, Sam. Pues como ya lo decíamos, cuando llegamos a la administración nos dimos cuenta que las filas del Poder Judicial estaban integrados prácticamente en un 50-50% mujeres, 50% hombres. Pero desafortunadamente los altos cargos dentro de la carrera judicial, esto es jueces, magistradas, estaban solamente ocupadas por un 20%. De esta manera, pues nos dimos cuenta que había techos de cristal que estaban impidiendo el crecimiento profesional de las mujeres que integraban parte de la carrera judicial. Uno de los grandes desincentivos que se tenía era precisamente el tema de las adscripciones, como ya nos dijo Arturo, y entonces en el momento en que vimos que no se estaba compitiendo en una igualdad de circunstancias, porque precisamente las mujeres no tenían la misma empuje o decisión para participar en un concurso en el que a lo mejor resultaban ganadoras, pero que posiblemente las iban a llevar a un lugar de trabajo muy lejos de su familia, de su primer núcleo. Entonces vimos que era necesario atacar el problema de manera integral. Y en ese sentido se hicieron los concursos exclusivos para dar la igualdad de condiciones a las mujeres que pudieran participar en ese número y que tuvieran esta posibilidad de tener una adscripción preferente. En ese sentido se hace este concurso, los resultados fueron impresionantes, se obtuvieron las mejores calificaciones de mucho tiempo atrás y entonces este número de plazas nos permite empezar a integrar de manera paritaria el Poder Judicial Federal. La paridad es una política que no tiene que ser temporal, al contrario, tiene que ser una medida permanente para que precisamente la democratización de la justicia se consolide de esa manera y entonces la visión de la mitad de la población, que somos las mujeres, se pueda representar en ese momento en la carrera judicial desde la cúspide. Teniendo mujeres en más puestos directivos, en puestos de decisión, se va a cristalizar toda esta visión que es muy necesaria en favor de los derechos, no nada más de las mujeres, sino de la sociedad en general. Entonces, estos concursos exclusivos son una medida que permite ir acercándonos a esa paridad que se necesita para tener una justicia equilibrada.
¿Y consideras que siempre va a ser necesario seguir haciendo concursos exclusivos para mujeres? Pues si las cifras de la paridad nos permiten en algún momento hablar del 50-50, en ese momento a lo mejor ya no es una medida que sea indispensable y esperemos que sea una realidad muy pronto para este país. Muchas gracias. Gracias a ti, Sam. Muchísimos temas todavía por platicar y yo creo que justamente pues ahorita en este tercer bloque pues iremos descubriendo las grandes bondades de esta reforma del 2021 e insisto, la gran sustancia que hay detrás. Vamos a ir rápidamente a un corte, por lo pronto no le cambien, estamos en Justicia TV, en Derecho a Disentir, regresamos. Regresamos al tercer bloque del Derecho a Disentir. Hemos estado hablando de temas muy interesantes, no solo sobre la mera letra de la reforma judicial, sino de su implementación. Y creo que una cuestión fundamental para esto, y sobre todo tratándose de este programa, el Derecho a Disentir, dirigido a jóvenes, es que debe haber una evolución en la enseñanza del derecho. Siempre se ha pensado en la enseñanza del derecho, y ustedes no me dejarán mentir, como memorizar códigos, leyes, y ya no se iban a un tema de estudiar sentencias, de tener un criterio propio, y creo que para eso es muy fundamental los cuadernos de jurisprudencia para la enseñanza del derecho. Anamá, cuéntanos sobre esta gran labor que está haciendo el Centro de Estudios Constitucionales. Muchas gracias, Jimena, por la pregunta que me permite hacer un comercial acá del Centro de Estudios Constitucionales. Pero primero, pues, engarzarla con la reforma judicial de 2021. A ver, ¿qué es lo que viene a hacer esta reforma? Es un cambio de paradigma. Sí, es un cambio de paradigma del sistema de reiteración a pensar el derecho a través de precedentes, a través de sentencias. Y esto implica pues retos profundos en amplios sectores, en el Poder Judicial, desde luego, en que los jueces empecemos a pensar no a partir de estas tesis, como ya decía, sino a partir de las sentencias, pero por supuesto también en que se enseñe el derecho a partir de las sentencias. Esto pues es un reto mayúsculo, porque implica primero que sean difundidas las sentencias y que se ha entendido el derecho no como como tú ya lo has mencionado, ¿no? Como el Código Civil y su normatividad, sino como un conjunto de sentencias concatenadas. Lo decía Dworkin, por ejemplo, ¿no? Tenemos que pensar el derecho como una novela en serie, donde una sentencia no nos va a dar una respuesta única a todos los problemas que se nos plantean, sino que para entender el contenido y alcance de los derechos tenemos que leer un conjunto hilvanado de cada uno de los casos. Esto es lo que estamos haciendo en el Centro de Estudios Constitucionales. Estamos tratando de contar esa historia, esa novela, a través de los cuadernos de jurisprudencia. En el centro ya hemos desarrollado más de 30 cuadernos de jurisprudencia, esperamos desarrollar 20 más en lo que nos queda de administración, donde estamos contándoles a todos y todas, pues, qué es lo que ha decidido la Corte en estas instituciones fundamentales. Instituciones que han sido reformuladas por completo a partir de los criterios de la Corte y a partir pues, de la lectura del derecho desde los derechos fundamentales, ¿no? El derecho de familia es otro a partir de los derechos fundamentales. El derecho de daños es otro también si lo miramos desde las políticas o visión de una justa indemnización. Todos estos derechos pues tienen que leerse de esta forma, ¿no? Entonces, eso es lo que estamos haciendo en el Centro de Estudios Constitucionales, presentándoles estos cuadernos donde hemos tratado pues de sistematizar estas sentencias, organizarlas de forma que sea muy accesible para todos y todas, presentándoles los hechos, la razón y las razones que motivaron a la Corte a llevar a esta decisión. Estos cuadernos son consultables gratuitamente en la página del Centro de Estudios Constitucionales y pues ahí los pueden descargar, están disponibles para todos y todas. Y la versión impresa está súper bonita también. Está súper bonita, está muy linda y muy accesible. Y justo lo que me encanta es esto que dices, ¿no? Contar una historia. No se puede entender una sentencia que está desvinculada de la otra. Y creo que era un tema que se criticaba también muchísimo de cómo se formulaban las tesis de jurisprudencia y las tesis aisladas anteriormente. Antes de que hubiera este cambio de que ahora se tiene que poner los hechos, el criterio y la justificación. Antes pues solamente eran palabras aisladas que no estaban vinculadas a los hechos y lo que hacían las y los abogados o las y los juzgadores era copiar, pegar y ponerlo en la sentencia o ponerlo en la demanda. Y
eso terminaba de tener todo el sentido. O sea, finalmente no se aplicaba lo que se resolvía, sino solamente eran ciertas palabras aisladas, más o menos estirando la liga, a ver a qué aplica mi caso. Y así no funciona. Entonces me encanta esto de contar una historia. Totalmente, y este cambio de paradigmas que al final del día, pues es la parte subyacente de la reforma judicial, me parece, justamente cambiar de paradigmas. Y en ese mismo cambio de paradigmas, yo creo, Arturo, que otro de los cambios paradigmas más visibles definitivamente dentro de la cultura jurídica y de la cultura judicial particularmente, es transitar de la cultura del papel a la cultura digital. Y en ese sentido, toda la parte del juicio en línea, la e-justicia, que además se hizo en un contexto bastante adverso, es decir, durante la pandemia, cuando se agilizó todo esto, fue uno de los grandes resultados y yo creo que uno de los grandes tesoros que entregará no solo la reforma judicial, sino también la presente administración del presidente, el ministro Arturo Saldívar. Cuéntanos un poquito más del juicio en línea y la e-justicia. Claro, muchas gracias. Mira, la verdad es que este es un cambio de cultura interesante en el cual se venía trabajando desde hace mucho tiempo. Realmente los antecedentes, cuando se crea el sistema que tenemos actualmente para el seguimiento de expedientes, hace más de 20 años, jamás se había pensado en llegar hasta este punto. El expediente electrónico se empieza a integrar hacia 2007 más o menos, se piensa en una modalidad de juicio en línea para el juicio de amparo en 2011 y realmente ya un portal de servicios en línea para las personas viene hacia 2015. Pero el tema es que todo iba como muy a cuentagotas y sin una apuesta realmente decidida y como una opción verdadera de acceso a la justicia. Si tú quieres poner un tribunal en cada rincón del país, pues no va a haber presupuesto que alcance, claro, no va a haber personal que te alcance. Pero si logras utilizar la tecnología, utilizarla bien para tratar de abrir puertas, la justicia puede llegar a muchos más rincones. Aquí, por supuesto, que hay varios retos. Entonces, lo primero es a nivel tecnológico. A nivel tecnológico, el Consejo hizo una apuesta. Si tú revisas las líneas de trabajo del ministro Saldívar cuando propone, cuando hace esta propuesta al Pleno para su presidencia, habla del uso intensivo de la tecnología. Y entonces se empieza a trabajar desde tiempo atrás. Ale no me dejará mentir, fue todo un reto el arranque, el ver qué teníamos, por dónde, si el problema era a nivel normativo, si era de gestión, si era de cables, de fierros, de conexiones. Y entonces viene una serie de pasos que se empiezan a dar de manera muy acelerada, pero que además la pandemia termina de catapultar de una forma inusitada. Y la verdad es que si no se hubiera venido trabajando, este reto hubiera sido imposible. Y entonces empieza por, de entrada, uniformar la oferta que se tenía en la Suprema Corte y en el Consejo de la Judicatura para que tuviéramos un portal que entrada se viera parecido, que tú no llegaras a uno y te metieras a otro y de repente dijeras, bueno, ¿esto por qué cambia? Empezar a facilitar la práctica de notificaciones, el presentar amparos o promociones masivas. Si tú tienes 1 o 10 asuntos iguales, si tú eres una dependencia y tienes 700, 3,000 asuntos idénticos, el cómo empiezas a utilizar y que la herramienta realmente te ayudara. Luego el tema de la firma electrónica. Tener una firma remota era un reto enorme, impensable. Claro. A ver, tú piensa en los dispositivos móviles que normalmente lo que hacen es que escanean tu huella. O cuando tú vas a hacer un trámite, hay un módulo en el que tú pones tus huellas. Lo que hace acá el dispositivo de firma electrónica, que fue la primera vez que se hizo algo así en México, es que en tiempo real se revisan tus huellas y se contrastan con una base de datos del INE y se obtiene de vuelta una respuesta que dice si es o no es la persona, con videos, con certificación, con la revisión de la firma. La tecnología es bastante interesante, y entonces la verdad es que aquí creo que es un logro muy significativo que nos ha arrojado que en menos de 2 años tengamos el equivalente a más de los 5 años previos en la emisión de certificados FIREL, nada más para dar una proporción. Luego empieza esta apertura a todas las materias, porque insisto, estaba el portal pensado para amparo, estaba el portal pensado para juicio para penal de nuevo sistema, pero lo abres a todas las materias, en cualquier instancia, a todo el Poder Judicial de la Federación. A lo mejor hablar de cifras de repente se vuelve complicado, pero cuando empezamos todo esto, el 2% de los ingresos de todo el Poder Judicial de la Federación eran a través del portal de servicios en línea. Actualmente es casi el 20%. Podrías pensar que no son tantos asuntos, son cerca de 150,000 asuntos en un año. Para tratar de ponerlo en dimensión, seríamos, si lo comparamos con poderes judiciales locales, solo el portal de servicios en línea sería el segundo poder judicial más grande de todo el país, por detrás de la Ciudad de México, muy cerquita del Estado de México. Ese es más o menos el tamaño y representaría más o menos el 9% de los ingresos de todos los poderes judiciales locales a nivel nacional.
sea, de ese tamaño estamos hablando de esto. Y a partir de ahí ha sido empezar a dar una oferta cada vez más sólida, un expediente que se pueda consultar de manera más amigable, que las personas puedan utilizar, pero también ha sido mejorar la gestión al interior, que las herramientas le faciliten la actuación a las personas. Y el reto hacia el que vamos caminando ahorita es justamente a un sistema de gestión que le ayude a la impartición de justicia, pero también estamos trabajando en esquemas para tratar de hacer el portal de servicios en línea accesible a pueblos y comunidades indígenas, a personas en rincones a los que a lo mejor en los que la brecha tecnológica es más grande, ver con qué alianzas, de qué manera llegamos hacia allá. Y la verdad es que ha sido toda una revolución, pero los resultados ahí están y son sumamente satisfactorios. Sin duda, y abonando precisamente al tema de los datos, o sea, simplemente en 2021 son alrededor de 240,000 demandas presentadas, 1,100,000 notificaciones, 1,540,000 promociones, o sea, es impresionante realmente, simplemente hablando de ahorro de papel, por no decir la facilidad también de la forma remota en la que lo pueden realizar, es impresionante. A mí me sigue volando la cabeza 1,100,000 notificaciones. Estás hablando también cerca de 2,900,000 videoconferencias, de las cuales la mayoría son órganos jurisdiccionales. El sistema de citas ha permitido la atención a cerca de 2,600,000 personas. O sea, el tamaño sí, los números son gigantes, impresionante. Totalmente. Y aquí a mí me gustaría complementar con lo que dice Arturo, que ya habiendo pasado el juicio en línea, ya que es una realidad para todos y todas, ya que pasamos o estamos por pasar la pandemia, volteamos y se dice fácil, pero fue un esfuerzo impresionante que se empezó a realizar desde el primer día en el que el presidente Arturo Saldívar llegó a la cabeza del Poder Judicial. Y entonces ese compromiso y ese reto nos permitió justo no tener los dedos en la puerta cuando llegó la pandemia, y entonces nos permitió dar resultados. Y eso me parece que es muy rescatable porque fuimos de los pocos poderes judiciales a nivel mundial, no nada más a nivel de América, que no se detuvo en la pandemia. Y en ese sentido dimos respuesta y estuvimos a la altura de una problemática que no solo atacó a México, sino que atacó a todo el mundo y en todos los aspectos. Y nos sentimos muy orgullosos de que el juicio en línea fue una realidad que nos permitió continuar y que nos permitió dar resultados también en la pandemia. Totalmente, me parece espectacular realmente los esfuerzos y como dices, Ale, o sea, a nivel global completo, porque los derechos no se hacen esperar y las dolencias de las personas tampoco. Entonces, era muy importante que el Poder Judicial pues no pusiera pausa a pesar, digamos, de las condiciones adversas que habían internacionalmente. Pues hablando de cambios trascendentales, pues tenemos la reforma judicial de 2021 y con esta reforma judicial de 2021 se cambia el criterio de admisión o se hacen algunas modificaciones a la admisión del recurso de revisión en amparo directo y los recursos de reclamación. Entonces, me gustaría, Fabiana, si nos puedes platicar qué implica este cambio para la Suprema Corte. Muchas gracias, Sam. Sí, este es otro de los temas quizás polémicos de la reforma. Hemos hablado a lo largo del programa de cómo un eje de la reforma fue la consolidación de la Corte como Tribunal Constitucional y cómo esto pasa por el sistema de precedentes, el nuevo sistema de precedentes. Esto supone, además de los retos que ya hemos platicado, un reto fundamental para la Suprema Corte, que es un reto de emitir sentencias con una mayor coherencia argumentativa, mayor consistencia, sentencias mucho más pensadas que se vayan hilando unas con otras para ir generando una doctrina consistente. Para que esto sea posible era fundamental que la Corte resuelva un menor número de asuntos cada año. Los amparos directos en revisión representaban prácticamente el 70% de la labor de la Suprema Corte. Absorbían una cantidad de recursos institucionales en términos de tiempo, de esfuerzo, de horas hombre o mujer, muy importante. Entonces, una de las medidas de la reforma fue cambiar los criterios para la procedencia del amparo directo en revisión para darle mayor discrecionalidad a la Corte para la admisión. Ya no es un criterio de importancia y trascendencia, sino un criterio de que a juicio de la Corte el asunto revista un interés excepcional en materia de constitucionalidad. Esto, por un lado, reduce
hace más excepcional la procedencia y le da a la Corte mayor discrecionalidad para elegir los asuntos y de esta manera poder atraer o permitir que lleguen a su conocimiento asuntos relevantes para la construcción de su doctrina constitucional. Esto va acompañado a su vez de la eliminación del recurso de reclamación en contra del desechamiento de los amparos directos en revisión. Esto no tiene ninguna trascendencia en términos de acceso a la justicia porque estamos hablando de asuntos que ya pasaron por 3 instancias a nivel local, por un amparo directo. Entonces esto es justamente va en la línea de lo que es un tribunal constitucional porque le permite al tribunal constitucional elegir libremente los asuntos que llegan a su conocimiento para poder construir esta doctrina. Claro, y con un criterio unificado que trascienda a todos los órganos jurisdiccionales, pues no debería o no se volverá necesario el hecho de que pase por tantas instancias porque todos van a tener una misma línea sobre la cual trabajar, ¿no? Conforme a los nuevos precedentes. Nos queda súper poquito tiempo, ya casi nos tenemos que ir, pero no me quiero ir sin preguntarte algo rapidísimo, Ale. De forma muy breve, tal vez. No podemos decir que con esta reforma ya se cambió por completo el Poder Judicial. Se está implementando. ¿Qué pendientes ves? ¿Qué sigue para el Poder Judicial? Es una muy buena pregunta y creo que es un espacio muy oportuno para poder contestarla. Y bueno, aquí yo les pediría a mis amigos que por favor, si quieren completar esta visión, pues me ayuden echando un montón para que quede muy claro el punto. Y es que desde mi opinión me parece que todas las reformas son perfectibles. Seguramente los cambios que se propusieron en su momento y que se están consolidando pueden seguramente tener mejores matices en algunos puntos, se irán asentando algunos temas que nos permita ir ajustando las fichas en determinados aspectos. Pero desde mi opinión me parece que el mayor reto que tenemos es que la reforma hable por sí sola y que dé resultados por sí misma, que el transcurso del tiempo nos permita demostrar que esta reforma no se hizo en la ocurrencia, no se hizo desde una improvisación, se hizo desde un diagnóstico muy profundo, muy serio y con conocimiento desde el interior de la judicatura, respetando toda la mística de lo que es el Poder Judicial Federal, pero reconociendo las áreas de oportunidad que teníamos enfrente, en donde podíamos sumar esfuerzos y mejorar y dar un mejor resultado, dignificar de nueva cuenta la función jurisdiccional, volverla a posicionar en una confianza ciudadana, tener juezas y jueces más cercanos que den resultados con mayor sensibilidad, con mayor técnica, con mayor rigor académico, pero también con un sistema que permita ser al Poder Judicial un motor de cambio social, que las resoluciones de los jueces, de las y de los ministros nos permitan verdaderamente tener una mejor justicia en nuestro país. Me parece que ese es el mejor reto, que el tiempo nos permita demostrar los resultados que estamos seguros que se van a lograr. Muchísimas gracias. Pues muchísimas gracias a todas y a todos. Sin duda, creo que todos aprendimos muchísimo y les agradecemos también. Seguro en casa también lo disfrutaron muchísimo. Esto fue El Derecho a Disentir por Justicia TV, a nombre de toda la producción. Les doy las gracias por acompañarnos y nos vemos en la próxima.